Buenos días, entonces vamos a continuar con la sesión de método de separación y les recuerdo lo que estábamos viendo ayer. Bueno, ayer se ha transformado en una sesión de repaso que vamos a continuarla hoy, analizando casos, resolviendo ejercicios y los conceptos que estábamos integrando, que no son fáciles de integrar porque son muchos conceptos que están conectados y hay que conectarlos con los patrones causales adecuados. Estamos repasando los conceptos que están involucrados en la ecuación de Purnell. Estamos repasando los conceptos de, particularmente las variables físicas y cinéticas de las cuales depende la eficacia y por lo tanto estamos viendo en el fondo las variables experimentales físicas de las cuales podemos echar mano para manipular la resolución. No necesariamente aumentarla, manipularla, ¿ok? Y dentro de los tres variables físicas que se manipulan más comúnmente, una era lo que se llama la velocidad lineal, ¿ok? Voy a escribirla mejor porque haciéndola a mano no me funciona. Una era la velocidad lineal, que dado que es directamente proporcional al flujo, es lo mismo que decir manipular el flujo en estricto rigor. La segunda variable que estamos discutiendo era el largo de la columna cromatográfica, L. Y la tercera variable que estamos discutiendo era el diámetro de la partícula. ¿Okay? Y la idea es que en el marco de este curso ustedes sepan hacer las conexiones causales adecuadas para poder explicar y predecir cómo manipular la resolución en base a esas tres variables. ¿Okay? No solamente basta con decir que dependen de ellas, sino que hay que decir cómo dependen, en el sentido de la proporcionalidad y las relaciones causales para hacer predicciones cuantitativas. ¿Okay? Vamos a, en el marco del caso que estábamos discutiendo ayer, vamos a conectar esto causalmente con cálculos. Y vamos a tomar el caso que estábamos discutiendo precisamente en la clase de ayer. ¿Qué habíamos dicho en la clase de ayer? Y aquí si se los recuerdo, ¿no es cierto? Voy a proyectar ahora una pantalla para que veamos lo que estábamos discutiendo en la clase de ayer. Denme un segundo. Acá está. Habíamos dicho en la clase de ayer que la velocidad lineal de la fase móvil es directamente proporcional, voy a poner acá, es directamente proporcional a la velocidad lineal del analito, ¿ok? ¿Por qué directamente proporcional? Porque bajo la visión cinética, como discutimos ayer, la velocidad lineal del analito siempre es una fracción de la velocidad lineal de la fase móvil. En el caso más extremo, la velocidad lineal del analito se vuelve igual a la velocidad lineal de la fase móvil, solo cuando el coeficiente de distribución vale 0, que es lo mismo que decir que la velocidad lineal del analito es igual a la velocidad lineal de la fase móvil cuando en todo momento, en todo el tiempo, el analito pasa en la fase móvil y nunca en la fase estacionaria. ¿Ok? Por eso nosotros conectamos ayer con una visión cinética que a mí no me gusta del todo, pero la he ido aplicando en función de las preguntas que ustedes me han hecho, que en varios libros le llaman X a la fracción de tiempo, voy a escribirla acá, fracción de tiempo en la fase móvil. ¿Ok? Entendiendo que el hecho que un analito tenga un coeficiente de distribución, es decir, que se reparta entre fase estacionaria y fase móvil, que su D no vale 0, significa que ese analito va a pasar una fracción de tiempo en la fase estacionaria y otra fracción de tiempo en la fase móvil. Se entiende, y si no lo entienden, por favor me dicen, que mientras mayor es el coeficiente de distribución, menor es la fracción de tiempo que el analito pasa en la fase móvil, y por lo tanto su velocidad lineal baja respecto de la velocidad lineal de la fase móvil. Desde ese punto de vista, en algunos libros se establece la siguiente equivalencia, que es que la velocidad lineal del analito, ¿ok? Escribirla acá, la velocidad lineal del analito
es igual a la velocidad lineal de la fase móvil multiplicada por la fracción de tiempo. Fracción de tiempo que pasa el analito en la fase móvil. Esa fracción puede ser 0 a 1. Y en base a eso nosotros vimos, que era una pregunta que alguno de ustedes me hizo, no recuerdo quién, nosotros vimos que efectivamente, dado que esa proporcionalidad tiene un fundamento teórico, nosotros podemos decir que si aumentamos la velocidad lineal de la fase móvil, necesariamente vamos a aumentar la velocidad lineal del analito, por cuanto la fracción de tiempo que pasa el analito, esta parte que está acá, la fracción de tiempo que un analito pasa en contacto con la fase móvil, siempre va a ser constante ante una variable física. ¿Por qué? Porque depende solamente del coeficiente de distribución. O sea, si yo aumento o disminuyo el flujo, no voy a alterar la fracción de tiempo que el analito pasa en contacto con la fase móvil. Por ejemplo, si dado un coeficiente de distribución X, el analito pasara en contacto con la fase móvil el 40% del tiempo, independiente de lo que dure el cromatograma, si el cromatograma dura 10 minutos, 20 minutos, ¿no es cierto? Esa fracción de tiempo va a ser la misma, 40%, 0,4, ¿ok? Por lo tanto, si yo aumento la velocidad lineal de la fase móvil, causa, que estaríamos marcándolo aquí en rojo acá, si yo incremento la velocidad lineal de la fase móvil, es decir, si yo incremento el flujo, necesariamente voy a incrementar en la misma proporción la velocidad lineal del analito, por cuanto la fracción de tiempo es constante. Ese es el fundamento por el cual nosotros podíamos hacer predicciones, y es lo que vamos a hacer ahora, de cómo varía el tiempo de retención de un cromatograma al cambiar el flujo. Déjenme traer a colación el cromatograma que estamos discutiendo ayer. Déjenme ver si es que lo puedo pegar sobre esta pantalla. No sé si eso es técnicamente posible. Si no, voy a tener que proyectar el paper. ¿Ya? Denme un segundo. Denme un segundo, que aquí tengo el paper frente a mí. Aquí voy a agrandar esto. Voy a tomar una instantánea, a ver si esto me lo permite. Tengan un poco de paciencia, por favor, porque esto parece que no es tan fácil. Acá está. Voy a tomar esta instantánea. Ahí sí. Y ya, voy a ver si es que se pega en la pizarra, ya, que a lo mejor esto me lo va a prohibir. Ya, no, no me lo permite, no me lo permite. Así que voy a hacer el paso inverso, ¿ya? A ver, voy a hacer el paso inverso, es decir, voy a tomar esta proporcionalidad que estamos discutiendo, la que está proyectada acá, y la voy a pegar en el PowerPoint del curso, ¿ok? De manera de tener a la vista tanto el cromatograma como esta reflexión de la causalidad que tiene la velocidad lineal sobre los tiempos. Entonces, en un segundo voy a pegar acá esto, y esto sí que sé que es posible. Un segundo. Aquí copio. Pego. Y voy a pegar ahora el cromatograma del paper, que es el que estamos discutiendo en la clase pasada. Y lo pegaré acá. Ok, ahí se pegó. Voy a proyectar ahora el PowerPoint. Bien. ¿Ven ahí el cromatograma que estamos discutiendo ayer con la conexión de lo que estamos discutiendo respecto a la velocidad lineal? ¿Sí? Entonces, una de las preguntas que yo les decía, ¿no es cierto?, era, bueno, si modificamos la velocidad lineal, ¿cómo se afectan dos parámetros que ustedes fueron los que se dieron cuenta que eran problemáticos en este cromatograma? ¿Qué se dieron cuenta ustedes? Se dieron cuenta que este cromatograma, al parecer, tenía dos problemas. Una, las pérdidas de tiempo de análisis que hay en esta zona, por ejemplo aquí, ¿ok? Por ejemplo aquí, por ejemplo acá, ¿no es cierto?
Estas son pérdidas de tiempo, es decir, hay un distanciamiento demasiado grande entre los picos cromatográficos, y como yo le he insistido al cansancio, que es una cosa que lamentablemente en la academia no se tiende a valorar, pero cuando uno trabaja en la industria esto es fundamental, y con esto uno se gana ascensos, ¿ok? Es que los tiempos de análisis deben ser lo más corto posible, por cuanto si los tiempos son innecesariamente largos, se pierde eficiencia. Quiere decir que en la empresa en la cual trabajamos se vuelve menos rentable. Y tanto por el bien de la empresa como por el bien de ustedes, ¿no es cierto? Si ustedes logran generar más análisis en un día, se vuelven más eficientes, más productivos, y obviamente que el único argumento objetivo que ustedes pueden tener para pedir un ascenso o un aumento de sueldo es que ustedes demuestren que se volvieron más productivos, ¿ok? Entonces, si recortamos los tiempos de análisis, necesariamente vamos a ser más productivos analíticamente, porque lo que vende, entre comillas, un laboratorio de análisis químico son información química. Eso es lo que venden un laboratorio de análisis químico, y esa información, si se puede generar más información por unidad de tiempo, somos más productivos. Y ustedes me dijeron, bueno, aumentamos la velocidad lineal y por lo tanto van a disminuir los tiempos. Eso es lo que nos dice la intuición, ¿no es cierto? Si yo aumento la velocidad lineal, es decir, si aumento el flujo, necesariamente yo voy a disminuir los tiempos. Pero ¿cuánto voy a disminuir los tiempos? Que esa era la segunda pregunta, es cuantitativa, y nosotros estamos discutiendo este caso, ¿no es cierto?, donde este cromatograma fue construido en flujo de 1 ml minuto, y ustedes me decían, bueno, aumentemos el flujo. Y yo les dije, bueno, ¿qué pasa si aumentamos el flujo a 2 ml minuto? Entonces, esa es la modificación que vamos a hacer. El sentido común, y eso además está fundamentado en lo que acabamos de discutir respecto a las velocidades lineales, el sentido común me dice que si yo aumento el flujo, aumento la velocidad lineal y por lo tanto voy a disminuir los tiempos. Ahora, la pregunta es ¿cuánto voy a disminuir los tiempos? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Y en eso quedamos en la clase pasada. ¿Cómo hacemos este cálculo? Lo que voy a hacer frente a ustedes, primero lo voy a hacer de forma un poco más demostrativa, después ustedes van, espero que lo hagan de forma un poco más independiente. Es cómo yo hago entonces el cálculo. ¿Qué es lo que sabemos? Que si yo aumento el flujo al doble, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos decir? Es que la velocidad lineal de este cromatograma, la cual no la sabemos, fíjense, nosotros sabemos el flujo de este cromatograma, 1 ml minuto. No sabemos la velocidad lineal del cromatograma. Lo que sí sabemos es que si pasamos de 1 ml minuto a 2 ml minuto, vamos a pasar de una velocidad lineal 1 a una velocidad lineal 2, ¿ok? Y esa velocidad lineal 2, le voy a escribir acá, necesariamente va a ser el doble, ¿ok? Va a ser el doble de la velocidad lineal 1. ¿Por qué sabemos eso? Porque nosotros vimos en el curso que, y si no lo recuerdan lo vemos inmediatamente, que hay una relación directamente proporcional entre la velocidad lineal y el flujo. Eso no es una intuición, ¿ya? Si no lo recuerdan, déjenme proyectarlo acá. Aquí está. Nos muestran que, disculpen que no borre las rayas, porque las voy a necesitar, nos muestran que la relación entre velocidad lineal y flujo es directamente proporcional, y lo único que tiene detrás de esto es un factor de conversión de unidades para transformar centímetros por minuto en centímetros cúbicos por minuto, ¿no es cierto? Y está incluido acá el factor de porosidad, es decir, que mientras menor es el factor de porosidad, mayor es la velocidad lineal, lo cual tiene sentido en el sentido de que si yo voy llenando un cilindro que ya tiene sólidos adentro, el nivel de ese cilindro va a ir subiendo mucho más rápido que si no los tuviera. Y eso también nosotros lo discutimos en su momento, ¿ya? Y yo creo me llevaba la impresión de que ustedes habían entendido eso. De todas formas, si no lo recuerdan, lo discutimos, ¿ya? Recuerden que estamos haciendo una sesión entre repaso y reforzamiento. Entonces, estábamos acá. Nosotros, ¿qué podemos decir? Disculpen, acá. Nosotros, ¿qué es lo que podemos decir entonces? Es que bajo este contexto la velocidad lineal es el doble, ¿ok? ¿Qué es lo otro que podemos decir? Que
bajo este contexto también, dado que la velocidad lineal es el doble, podemos decir entonces que la velocidad lineal del analito, cualquiera de ellos, los 4 que están ahí, ¿cierto? La velocidad lineal del analito también se va a duplicar si es que yo incremento el flujo al doble, ¿ok? La velocidad lineal del analito en la condición 2, ¿no es cierto? En la condición 2, ¿no es cierto? Va a ser el doble. Ahora, la diferencia entre la velocidad lineal de la fase móvil y la velocidad lineal de los analitos es que en este caso nosotros podríamos saber la velocidad lineal del analito. ¿Cómo calculamos la velocidad lineal del analito? En esta condición, la inicial, no la predicha. Les hago la pregunta, ¿qué necesitarían ustedes para calcular la velocidad lineal de los 4 analitos? A ver, piénsenlo. El largo de la columna, ¿no es cierto? El largo de la columna, está bien lo que dice Liliana, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que la velocidad lineal del analito, lo voy a escribir acá, de cualquiera de ellos, que es igual a el largo de la columna dividido por el tiempo de retención. Esa es la velocidad lineal del analito. Obviamente, dado que cada tiempo de retención es propio de cada analito tendrá su propia velocidad lineal. Pues bien, yo les voy a mostrar ahora cuánto vale el largo de la columna. De hecho, el paper entrega esa información. Deme un segundo. Ahora sí. ¿Ahora están viendo ahí el paper? Déjenme achicar esto para que busque. Yo creo que lo tenía destacado esto, porque este paper lo había analizado antes. Aquí lo tengo marcado, fíjense. Ahí. Ahí está la columna que utilizaron, ¿ok? Utilizaron una columna que tiene, voy a aprovechar también de explicar esto porque vi algunos errores en algunas evaluaciones parciales acá. Lo que tiene acá la columna es el largo, ¿ok? Y este que está acá es el diámetro interno del cilindro, ¿ok? No es el radio, no mucho, digamos. Algunos de ustedes confundió el diámetro con el radio, ¿ya? Se entiende que el radio del cilindro sería entonces la mitad de esto, sería 2,3 milímetros. Pero lo que necesitamos para este ejercicio es el largo de la columna. Este es el largo de la columna, ¿ok? 250 milímetros. Entonces podemos calcular cuánto es la velocidad lineal de cada analito, ¿ok? Entonces calculen, por favor, la velocidad lineal de... Hagamos este ejercicio con un analito, el primero, ¿ok? Después vemos si nos da el tiempo para hacer con los otros. Pero como los cálculos con los otros van a ser iguales, yo creo que quizás no es necesario, para efectos de la sesión de hoy, quizás no es necesario calcularlos todos, pero vamos viendo. Ahí está lo que estamos trabajando. Entonces, dado que el largo de la columna son 250 milímetros, lo voy a escribir acá. Calculemos entonces, voy a escribir acá, calculemos la velocidad lineal, por ejemplo, del analito 1. Largo 250 milímetros. ¿Ya? ¿Cuánto le da la velocidad lineal del analito 1? Por favor. Si quieren, nos podemos poner de acuerdo en la unidad. ¿Ya? Calcule la velocidad lineal en centímetros por minuto. ¿Ok? Para que todos trabajemos la misma unidad. Voy a poner acá, mientras ustedes hacen el cálculo de numeración, este es el analito 1. 2, 3 y el 4. Bien.
¿Cuánto les dio? Voy a escribir acá su resultado, ¿ya? ¿Cuánto les dio la velocidad lineal del analito 1? Este. Ya, 7.79, ok, 7.8. Vamos a utilizar dos cifras significativas solamente. 7,8 centímetros por minuto. Ok, voy a escribirlo acá. La velocidad lineal del analito 1 sería 7.8 centímetros por minuto. Bien. Ahora, tenemos la velocidad lineal del analito 1. La pregunta es, bueno, si yo duplico el tiempo, perdón, si yo duplico el flujo, disculpen, si yo duplico el flujo, estamos hablando de este flujo, y lo paso a 2 ml minuto, ¿ok? ¿Cuánto nos daría el tiempo de retención del analito 1? ¿Ok? Muchos de ustedes respondieron bien esto y dijeron, bueno, va a bajar a la mitad. La respuesta es esa, pero quiero que se den cuenta por qué la respuesta es la mitad. O sea, no, si bien es cierto, la respuesta está bien, la idea no es solo que lleguen intuitivamente a ese valor, sino que sepan dónde está el fundamento de por qué yo llego y divido a la mitad, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos el nuevo tiempo? Lo que podemos decir, ¿no es cierto?, es que si yo duplico el flujo, entonces necesariamente esta velocidad lineal también va a duplicarse. Porque nosotros vimos que hay una relación directamente proporcional, repito, entre velocidad lineal y flujo, ¿ok? Por lo tanto, y esa relación directamente proporcional se da con la velocidad lineal de la fase móvil, ¿ok? O sea, a mayor flujo, mayor velocidad lineal de la fase móvil, pero como sabemos que hay una conexión directamente proporcional también entre la velocidad lineal del analito y la velocidad lineal de la fase móvil, que es lo que estoy marcando acá, ¿no es cierto?, en toda esta parte que está acá. Pues bien, en ese caso nosotros podemos decir que si yo duplico el flujo, entonces la velocidad lineal del analito 1 en la condición de, voy a poner otro paréntesis, de flujo de 2 ml minuto, va a ser necesariamente el doble. Es decir, va a ser 15,6. ¿Ok? No sé si lo ven ahí. O sea, ¿lo entienden? Me imagino que lo ven, pero si lo entienden. ¿Están claros hasta ahí? Ok. Entonces, si la velocidad lineal del analito en este nuevo flujo, 2 ml minuto, es 15,6 centímetros por minuto, yo ahora puedo calcular el nuevo tiempo de retención. ¿De dónde sacamos este nuevo tiempo de retención? Lo sacamos de los fundamentos de la velocidad lineal. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que 15,6, la nueva velocidad lineal del analito, 15,6 centímetros cúbicos por minuto, perdón, centímetros por minuto, disculpen, no centímetros cúbicos, centímetros por minuto, eso ¿a qué va a ser igual? Al largo dividido por el tiempo de retención. Pero aquí viene lo importante de la cromatografía, que es lo más fácil donde uno tiende a equivocarse. ¿Cuál es el patrón de causalidad? Es decir, si yo aumento la velocidad lineal al doble, causa aumento de la velocidad lineal. ¿El efecto sobre cuál variable? ¿Sobre el largo o sobre el tiempo? ¿Ok? Bueno, lo que nosotros sabemos, y aquí sí se puede ver con un poco de sentido común, a pesar que a veces algunas conexiones causales en cromatografía no son tan obvias, ¿no es cierto?, es que si yo aumento la velocidad lineal, por razones lógicas, el largo de la columna no va a cambiar. O sea, la columna no se va a alargar por un mayor flujo. ¿Ok? Por lo tanto, disculpen acá. Por lo tanto, lo que podemos decir es que necesariamente lo que estamos viendo acá es que, dado que el largo de la columna es constante, 15,6 centímetros por minuto es igual al largo, 25 centímetros, vamos a respetar la unidad, ¿no es cierto? La unidad del largo está en centímetros,
dividido por el nuevo tiempo de retención en la condición 2. ¿Ok? Y si ustedes lo calculan, les debiera dar, si están sus cálculos correctos, la mitad de 3.211. ¿Ok? Por favor, hagan el cálculo para tener el valor exacto, que a ver que todo coincida, ¿no es cierto? Pero el tiempo de retención 2 les debiera dar algo más o menos cercano a 1.6 minutos, ¿ya? Algo así. Sí, 1.6. Súper. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y si no se dan cuenta me lo dicen para explicarlo, el tiempo de retención por eso baja a la mitad, por eso uno puede hacer una relación inversamente proporcional directa, ¿ya? Porque todas las conexiones causales son lineales. La relación entre flujo y velocidad lineal de la fase móvil es lineal. La relación entre velocidad lineal de la fase móvil y la velocidad lineal del analito también es directamente proporcional, es lineal. La relación entre velocidad lineal y tiempo es inversamente proporcional y lineal. Por lo tanto, esto se puede hacer con reglas de 3, pero el fundamento está ahí. Quiero que ustedes sepan el fundamento. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el 15,6? Ya, eso es muy importante tenerlo claro. Lo calculamos acá y lo voy a poner acá sobre la señal del analito. El 15,6 es la velocidad lineal del analito 1. Es decir, justo donde estoy escribiendo en este momento, arriba de la señal cromatográfica a la cual nos estamos refiriendo. ¿A qué es igual esto? Recuerden que la velocidad lineal de un analito es el largo, ¿ok? Dividido por el tiempo. ¿Cuánto vale el largo? Bueno, vale 25 centímetros. Uno puede poner la unidad del largo en cualquier unidad, ¿ok? Lo importante es que el resultado tiene que reflejar la unidad con la cual estoy trabajando. El largo de la columna era 250 milímetros, es decir, 25 centímetros. Luego, esto es dividido por el tiempo. El tiempo en este caso es 3.211, pero fíjense en la unidad del eje X, minutos. ¿Ok? Ese cálculo es el que da 15.6, ¿ok? Centímetros por minuto. Ahora me preguntan si toma el 2 sin tomar la unidad de medida. No entiendo la pregunta. La resolviste. Ya, súper. Ya. Ahora, obviamente que cada analito tendrá su propia velocidad lineal. Perdón, ¿alguien dijo algo? Sí, el 15,6 da cuando el flujo es 2 y eso sería para el tiempo de retención. Disculpa, no te escucho. Disculpa, ¿puedes acercarte más al micrófono? Porque no te escucho casi nada. Ahora, Dale. el 15, el volumen 1, la velocidad inicial 1, 25 partido en 3 tendría que dar 7,8. 25 dividido en 3. En 3,11 minutos sería 7,8. Sí, perdón, sí, tienes toda la razón. Sí, ahí me equivoqué. No es 15,6, es 7,8, sí, tienes toda la razón. Sí, aquí voy a corregir esto. Claro, el 15,6 es la velocidad lineal 2. Sí, tienes toda la razón. Sí, voy a corregir esto para que no se vayan a confundir. Ahí cometí un error, por favor, tengan cuidado con esto. Claro, en la velocidad lineal 1, que era 25 centímetros dividido por 3.211 minutos, eso da 7,8, sí, tienes toda la razón. Claro. Esa es la velocidad lineal del analito 1 en la condición inicial. Y claro, ¿cuál es la velocidad lineal del analito en la condición final? ¿No es cierto? Claro, en la condición final, donde el flujo se duplica, ¿ok? Se multiplica por 2. Entonces, la velocidad lineal del analito en la condición 2, ¿no es cierto? Sería, y lo voy a escribir acá, este 15,6 que está acá, ¿no es cierto? Sería la velocidad lineal del analito 1. Aquí la tengo, lo voy a borrar de acá para no escribir en otro lado. Aquí la tengo, ¿ya? Voy a marcarlo en negro. La velocidad lineal del analito en la condición de un flujo duplicado, ¿ok? Sería 15,6. El 15,6, ¿no es cierto? Lo voy a escribir acá para que les quede claro. Serían los 7.8
centímetros por minuto multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque el flujo se duplicó. ¿Ok? De ahí vienen los 15,6. Ahora, quizás ustedes dicen, ¿y por qué podemos llegar y multiplicar? Porque recuerden, y esa es la cosa que hay que verla en términos de las conexiones causales, y repito esta parte, porque es muy importante. Y aquí permítanme borrar las líneas mejor, porque si no va a quedar un desastre si cambio de diapositiva. Un segundo. Acá. Hay cosas que no sé por qué diablo no se borran. Ah, es que vienen de una foto, perdón. Voy a borrar esto acá. ¿Por qué llegamos y multiplicamos por 2? Que eso para que no quede la impresión que es como arte de magia, ¿no es cierto? Bueno, llegamos y multiplicamos por 2 por lo siguiente. Aquí me devuelvo las expresiones que corresponden. Es por la siguiente razón. Porque sabemos, desde esta relación entre velocidad lineal y flujo, sabemos que a mayor flujo de fase móvil, mayor velocidad lineal de fase móvil. Es directamente proporcional. Por lo tanto, ¿yo qué puedo decir? Que si el flujo se multiplica por 2, necesariamente la velocidad lineal se multiplica por 2. ¿Ok? Pero esta es la velocidad lineal de la fase móvil, no del analito. ¿Ok? Pero esa es la primera condición por la cual podemos llegar y multiplicar por 2. Al menos la velocidad lineal de la fase móvil sabemos que se multiplica por 2 y se multiplica por 2 el flujo. ¿Ok? Ahora, dado que sabemos que la velocidad lineal de la fase móvil se puede multiplicar en la misma proporción en la cual aumenta el flujo, ahora vamos a la otra parte, que es la que es más difícil de ver, y esta orientación cinética, como yo les decía, no me gusta mucho, pero para esta discusión sí viene el caso, es que, dado que sabemos además que hay una relación directa entre velocidad lineal de la fase móvil y la velocidad lineal del analito, con esta expresión que estábamos discutiendo recién, que es la expresión cinética de lo que se entiende la velocidad lineal de un analito, entonces si yo aumento la velocidad lineal por 2, ¿ok? Necesariamente la velocidad lineal del analito también se va a multiplicar por 2, porque hay una conexión causal entre ambas a través de la fracción de tiempo que el analito pasa en contacto con la fase móvil, la cual es constante porque depende solo del coeficiente de distribución. Esa es la visión que tiene, insisto, el Robinson respecto a entender el concepto de velocidad lineal del analito. ¿Okay? La encuentro interesante, ¿ya? La encuentro interesante. No me gusta por una cuestión meramente subjetiva, pero la encuentro interesante. No la encuentro errada, no, para nada, para nada. Lo que pasa es que a mí me genera un poco de frustración que los libros vean la cromatografía solo como un fenómeno cinético. Entonces, cambiar el coeficiente de distribución por fracción de tiempo es una cosa que nunca me ha gustado mucho, pero insisto, está correcto y es útil. Más dudas, por favor, consultas. Ahora, fíjense que con esto, nosotros ¿qué haríamos? Cortaríamos los tiempos de retención, o sea, si su propuesta es aumentar el flujo, ¿no es cierto? Duplicarlo, ¿ok? Si esa es su propuesta para resolver el problema del tiempo, perfecto, vamos a disminuir los tiempos de análisis a la mitad. ¿Por qué? Porque todos los tiempos de retención se dividirían por 2. Este se dividiría por 2, este se dividiría por 2, todos se dividirían por 2. ¿Estamos? Por lo tanto, sí, efectivamente, su análisis sería más eficiente. Pero yo les voy a hacer una pregunta, y esta pregunta, la respuesta no es inmediata. Tiene una respuesta en base a ciertas condiciones que habría que averiguar, ¿ya? Si ustedes aumentan el flujo, ¿qué pasa con la resolución? ¿Ok? ¿Alguno de ustedes vio en estos dos picos cromatográficos que hay cierto grado de solapamiento que le preocupaba, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, si yo duplico el flujo,
¿vamos a mejorar o vamos a empeorar esa resolución? Porque lo que ganamos es menos tiempo. La Valentina dice que empeora. ¿Quién está de acuerdo con Valentina o quién piensa lo contrario? Valentina ahora cambió de opinión, dice que mejora. Se equivocó, dice. Vamos a ver, ¿ya? Quiero primero que piensen ustedes. ¿Cómo podría yo conectar el flujo con la resolución? Y si ustedes no ven la conexión inmediata, ¿qué necesitarían de información para hacer esa conexión? ¿Nadie más opina? Valentina dice que mejora, pero ¿qué opina el resto? Después vamos a ver por qué mejora o empeora o se mantiene igual, eso lo vamos a discutir después. Pero quiero ver cómo ustedes hacen la conexión. Ya, aquí Valentina argumenta, dice, mejoraría porque el número de platos aumenta. Mira, Valentina, yo te voy a orientar un poco. Si lo que tú dices fuese cierto, de que al aumentar el flujo aumenta el número de platos, entonces tu respuesta original, que mejora la resolución, estaría correcta. Ahora, para evaluar si lo que tú estás planteando, que la resolución mejora, porque aumenta el número de platos, para evaluar que toda esa línea de razonamiento que tú estás haciendo es la correcta o no, faltaría una información, ¿ya? Quiero ver si es que la ven. ¿Cómo yo conecto el flujo con los platos entonces? Porque tiene razón Valentina, o sea, por ahí va el tema de los platos. Ya, Liliana ahí dio con el clavo y tiene que ver un poco con lo que dice también Valentina anteriormente. La conexión del flujo con la resolución es a través de los platos, pero más que a través de los platos, es a través de la altura del plato teórico equivalente, ¿ok? Que tiene que ver con la dispersión de la señal. Entonces, dado que le estoy dando pistas, ¿no es cierto? Ya están bastante cerca, la relación entre el flujo con la resolución es a través de h, la altura del plato teórico equivalente, que afecta a n y por lo tanto afecta a la resolución. Voy a escribir este patrón de razonamiento, ¿eh? Cuesta madurarlo en cromatografía, insisto, cuesta muchísimo. Entonces, tenemos flujo, ¿ok? Tenemos por otro lado velocidad lineal. Tenemos por otro lado h. Tenemos por otro lado n, fíjense las variables que estamos conectando, y tenemos por otro lado resolución. Estas son las conexiones que debemos hacer. Insisto, si yo modifico el flujo, modifico la velocidad lineal. Si yo modifico la velocidad lineal, modifico h. Si yo modifico h, modifico n. Y si yo modifico n, modifico la resolución. Ese es el patrón causal que tenemos que hacer. Fíjense, estamos hablando de 4 conexiones causales. Por eso la cromatografía no es simple. Necesito que ustedes activamente hagan ejercicio y discutan conmigo para ayudarlos en su proceso de maduración, ¿ya? Maduración en este campo, ¿ya? Entonces, nosotros ya vimos cuál es la relación entre el flujo y la velocidad lineal. Lo vimos con el ejercicio anterior. Si ustedes se recuerdan, a mayor flujo, mayor velocidad lineal. ¿Ok? La relación es directamente proporcional. ¿Cómo afecta la velocidad lineal a h? ¿Cómo lo resolverían acá? ¿Ven? ¿Cómo lo resolverían? La Valentina dice que h disminuye. ¿Ok? Yo no les voy a decir si eso está bien o está mal. De hecho, yo no les puedo decir en este momento si lo que dice Valentina está bien o está mal. No se los puedo decir en este momento, ¿ya? Pero les voy a ayudar a razonar para ver si es que disminuye o aumenta. Lo único que puedo decir es que podría disminuir, ¿cómo podría aumentar? Ya, Liliana ahí está dando con la clave. Depende de qué parte de la curva estamos. ¿Ok? Depende de qué parte de la curva estamos. ¿Cuál curva?
la curva de Van Dimter. Recuerden eso. Y aquí déjenme tomarme un segundo porque aquí Liliana está pero a punto de responder la pregunta. ¿Ya? Recordemos lo siguiente. Voy a borrar acá. Voy a tomar una captura de pantalla de esto. Y voy a borrar acá. Denme un segundo. Voy a abrir una nueva pizarra acá. Depende de la curva de Van Dimter. Recuerden, ¿cómo es la curva de Van Dimter? Por eso voy a poner las líneas negras, porque la curva de Van Dimter la voy a hacer roja para que se vea un buen contraste. La curva de Van Dimter, ¿no es cierto?, me dice que tenemos los ejes X, Y, ¿ok? Donde en el eje X tenemos la velocidad lineal de la fase móvil, y en el eje Y tenemos la altura del plato teórico equivalente. Y esta curva, ¿no es cierto?, tiene una forma que es más o menos, mi pulso me va a tiritar, obviamente, pero es más o menos así. ¿Ok? Entonces Liliana tiene razón, depende de la parte de la curva en la cual estamos. Porque en la condición inicial, entendamos la condición inicial a flujo de 1 ml minuto, yo no sé en qué parte de la curva estoy. Yo podría estar en esta parte de la curva, en la condición inicial, como podría estar en esta parte de la curva en mi condición inicial. No lo sé. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podría saber yo en qué parte de la curva estoy? ¿Qué información necesitan? ¿Qué información necesitan? A ver. Piénsenlo. A ver, piensen, ¿qué necesitan ustedes? Los quiero ayudar lo menos posible en este punto para que sus neuronas trabajen lo más posible. El gráfico les da la respuesta. ¿Qué necesitarían ustedes saber para ubicarse en esa curva? Ya, necesitarían saber dos cosas. Uno es la velocidad lineal, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que si bien es cierto, el paper no les da la velocidad lineal directamente, pero sí les da el flujo. Les dice, mira, el flujo inicial es 1 ml minuto. Y con el flujo, nosotros podríamos calcular la velocidad lineal. ¿Ok? De hecho, si ustedes se recuerdan, yo les mostré la ecuación entre velocidad lineal y flujo. ¿Qué decía esa ecuación? Que la velocidad lineal es igual al flujo dividido por el coeficiente. Bueno, aquí no tengo muchos caracteres para utilizar, ¿no es cierto? Pero voy a poner aquí dividido por la porosidad. Voy a poner todo esto entre paréntesis. Multiplicado por pi por r. Voy a distanciar los paréntesis para que no se confundan. Pi por r al cuadrado. Me está jugando una mala pasada esto. Y por r cuadrado. ¿Ok? Ustedes podrían calcular la velocidad lineal. De hecho, si ustedes asumieran, por ejemplo, un factor de porosidad, igual como lo hacen para el tiempo muerto, supongamos que la porosidad, para hacer una estimación, fuese 0,4.
¿Cuánto les da la velocidad lineal? Porque ustedes tienen todo lo otro, fíjense. Si la velocidad vale 0,4, quiere decir que ustedes, bueno, obviamente tendrían la porosidad, tendrían el flujo, un ml minuto, que es lo mismo que decir 1 centímetro cúbico por minuto, es más o menos lo mismo, y es una constante, y este lo tienen, el radio. ¿Cuánto vale el radio? Si ustedes se recuerdan, cuando yo le mostré las dimensiones de la columna, decía que el diámetro valía 4,6 milímetros, es decir, el radio vale 2,3 milímetros. Por lo tanto, el radio, si lo pasamos a centímetros para ser coherente en la unidad, son 0,23 centímetros. Ese es el radio. ¿Por qué hay que trabajarlo en centímetros? Porque ml son centímetros cúbicos, ¿ok? Entonces hay que trabajarlo en centímetros. ¿Cuánto le da la velocidad lineal? Calcúlela, por favor. Denme el valor. Obviamente que esto es una velocidad lineal aproximada, ¿ya? Porque estamos asumiendo una porosidad. A ver, es bien importante la pregunta de Naya. Estamos calculando la velocidad lineal de la fase móvil, ¿ok? Por lo tanto, es independiente del analito. La velocidad lineal de la fase móvil depende exclusivamente del flujo de la fase móvil, ¿ok? No estamos calculando la velocidad lineal de los analitos, súper importante. ¿Cuánto les da matemáticamente? Porque fíjense que tienen el flujo, tienen la porosidad, tienen pi y tienen r cuadrado. A llegar y reemplazar. El 15,5, ¿ok? Ya, si a todos les da lo mismo, estaríamos bien. Si a alguien le da distinto, me dice, ¿ya? Entonces, la velocidad lineal de la fase móvil, ¿ok? Voy a especificar esta porque entiendo que se pueden confundir. La velocidad lineal de la fase móvil sería 15,2, supongamos, centímetros por minuto. Hay que respetar la unidad, centímetros por minuto. ¿Estamos? Este resultado es coherente porque es una velocidad lineal más alta que la del primer analito, que tiene una velocidad lineal más baja que ese al flujo de un ml minuto. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos decir? A Liliana le da un poco distinto. Debe ser un tema de las cifras significativas, ¿ya? Arrondémoslo al 15 para que nos quedemos todos más o menos con un valor. Total, esto es aproximado, ¿ya? Pero debe ser con cuántos decimales tomaron a lo mejor el pi, con cuántos decimales tomaron el radio, ahí vean ustedes, el radio al cuadrado. Pero todos le están dando más o menos lo mismo. Ahora, pero solo con la velocidad lineal, ustedes no podrían ubicarse en esa curva, ¿ya? ¿Qué otra cosa les falta? H, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale H? ¿Cómo lo calculamos? Y aquí sí hay que hacerlo para un analito, eso sí hay que ser muy claro con esto, porque yo, a diferencia de lo que dicen en varios libros, H, la altura del plato teórico equivalente, no es de la columna, es del analito interactuando con la columna. Por lo tanto, cada analito tiene su propio H, ¿ya? Yo aquí les voy a recomendar lo siguiente, y me voy a devolver a la diapo, ¿ya? Yo les voy a recomendar que calculen el H de este analito. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué ese analito? Porque estamos viendo el efecto de la velocidad lineal o el flujo sobre la resolución. Y dado que el problema de resolución se da entre el analito 2 y el 3, por eso vamos a calcular H respecto de ese analito. ¿Ok? Porque ese analito es el que está en problema junto con el segundo en términos de la resolución. Es decir, la resolución se podría ver afectada negativamente en ese par.
A todos le va a afectar la resolución, pero a ese par le va a afectar más porque están más próximos. Calculen H, por favor. ¿Cómo lo hacen? Cuando digo calculen H en la condición inicial, esta. Es decir, yo no tengo que predecir el H, tengo que determinar el H dadas las condiciones. Sí, Valentina, dime. Ya, mira. Claro, lo que pasa es que al cambiar la velocidad lineal va a afectar la resolución de todos, ¿no es cierto? Y recordemos el patrón de causalidad, fíjense. Nosotros habíamos dicho que si cambia el flujo, cambia la velocidad lineal de la fase móvil. Si cambia la velocidad lineal de la fase móvil, cambia H de todos los analitos. Si cambia H, cambia N de todos los analitos. Y si cambia N, cambia la resolución de todas las parejas de los analitos que coeluyen. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nosotros nos estamos fijando en el analito 2 y 3 y no en el 1 y el 2? No porque el 1 y el 2 no le afecte el cambio de flujo, no le afecte la resolución de la pareja 1 y 2, también le va a afectar, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no estamos centrando en el analito 2 y 3? Porque la pareja que tiene peor resolución es la 2 y la 3, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que evaluar entonces es si al cambiar la velocidad lineal, el cromatograma me lo va a arruinar. Si no me lo arruinara para la pareja 2 y 3, que es la que tiene peor resolución, no me lo va a arruinar, con menos razón me lo debiera arruinar para la pareja 1 y 2, que tiene más resolución en la condición inicial. Entonces, literalmente lo que estamos haciendo es ver el efecto de la velocidad lineal en el eslabón más débil del cromatograma. ¿Cuál es el eslabón más débil del cromatograma? En términos de resolución, es la pareja 2 y 3. ¿Ya? Dicho de otra forma, si al cambiar la velocidad lineal me arruina la resolución de la pareja 2 y 3, o sea, me la deja a un nivel intolerable, supongamos una resolución de 0,5, quiere decir que el cromatograma no me sirve, por mucho que la pareja 1 y 2 siga con buena resolución. ¿Se fijan? Ahora, hoy lo que sí es cálculo habría que hacerlo para todas las parejas. O sea, yo no estoy planteando que no hay que hacerla para todas las parejas, pero hay que partir por el eslabón más débil, porque a lo mejor con el cálculo solamente de la resolución 2 y 3 se arruina todo, y no hay que hacer ningún otro cálculo. No sé si se entiende. ¿Se entiende? ¿O lo explico de otra forma? ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora, yo les pedí que calcularan H del analito 3. ¿Por qué? Y no del 2. ¿Por qué? Porque en la expresión de Purnell, como está construida, recuerden que la expresión de Purnell es una expresión aproximada, ¿ok? La expresión de Purnell, no sé si lo recuerdan, parte del supuesto que los anchos de las ambas especies son iguales, ¿ok? Me refiero, por ejemplo, en este caso, de la pareja 2 y 3, asume que el ancho de 2 y el ancho de 3 son los mismos, tienen el mismo valor, ¿ok? Y la expresión de Purnell está construida de tal forma que cuando se refiere a raíz de n partido por 4 en la expresión de Purnell, ¿a cuál n se refiere? Porque cada analito tiene su n. ¿A cuál n se refiere la expresión de Purnell? Se refiere al analito 2, o el que coeluye en segundo lugar de la pareja, el que eluye después. ¿Por qué se pone en ese caso Purnell? Porque el analito que eluye después es el que tiene menos platos. ¿Y por qué tiene menos platos? Porque como eluye después, pasa más en contacto con la columna y las señales salen más ensanchadas. Miren, veámoslo, miren. ¿Cuánto vale H del analito 3? Entendiendo que es el segundo analito de esa pareja.
2 y 3. ¿Cuánto vale h? ¿Cómo hacen el cálculo? Habría que calcular n, ¿no es cierto? ¿Y cómo calculamos n? Triangulando la señal. Claro, hay que calcular n, y como dice Liliana, hay que calcular n, y como me escribió Catalina, al calcular n, nosotros ahí utilizamos la expresión que h es L partido por n, y podríamos calcular h. Es decir, dicho de otra forma, primero calculamos n, triangulando la señal, y después calculamos h, considerando el largo de la columna. ¿Por qué triangulando la señal? A ver si se lo recuerdan. Es porque recordemos que hay una expresión que me dice que el número de platos teóricos es igual a 16 veces, paréntesis, el tiempo de retención dividido por el ancho de la triangulación. Todo esto, perdonen, siempre se me pierde este símbolo, ahí está. Todo esto al cuadrado. Esa es la expresión con la cual podemos calcular n dado un cromatograma, para calcular n, no para predecir n, para calcular n. ¿Ya? Pongámonos de acuerdo. La señal 3, más o menos, ¿qué ancho tiene? Para que calibremos nuestro ojo. Este ancho de triangulación que está acá, si uno triangulara esta señal. Qué horrible esto. 0,8, sí, porque aquí, bueno, si ponemos acá, ¿no es cierto? Esto es 8 y 10, ¿no es cierto? La mitad está aquí 9, o sea, este ancho representa 1 minuto. Claramente el ancho de esta señal es un poco menor a 1 minuto. Podríamos decir que está del orden de 0,8, 0,5. Claro, mira, como es la triangulación, ¿no es cierto? Yo me inclino un poco más por 0,5 por la siguiente razón. Si triangulamos, ¿ok? Triangulamos, el ancho no incluye todo el ancho de la señal, incluye una fracción de esto, una cosa así. Entonces por eso me inclino aquí un poquito más de la mitad. Ya, pongámonos de acuerdo, pongámosle 0,5. Ya igual todos vamos a estar equivocados porque esto es al ojo, pero para que todos hagamos el mismo cálculo. Supongan que el ancho de la señal 3 es 0,5, ¿ok? Para que hagamos todo el mismo cálculo. Entonces, ¿cuánto le da el n? El tiempo de retención es 8,26. Deme, por favor, cuánto vale n, el número de platos, para el analito 3. ¿Cuánto le da? 16 por 8,260. Ya, 4.366. Ya, vamos a poner número redondo, entonces. 4.367. Ya vamos a poner ahí para poner número redondo. Ahí tienen ustedes el número de platos de la señal 3. ¿Cuánto vale h? Recordemos, ¿no es cierto?, que h, la altura del plato teórico equivalente, es igual al largo dividido por n. Sabemos que el largo es 25 centímetros. O 250 milímetros, si es que quieren calcular ustedes h en milímetros. ¿Ya? Dividido por 4.367. ¿Cuánto les da h? Estoy hablando de h para el analito 3. ¿Ok? Ya, entonces les da 6 por 10 a la menos 3. ¿No es cierto? Ya voy a escribirlo acá. Es igual a 0.006. Vamos a poner así redondo. Ok, ahí tienen h. Ok. Dudas, consultas hasta acá. Ojo lo que estamos calculando. Estamos calculando cuánto vale la altura del plato teórico equivalente a 1 ml minuto. Y ahora tenemos que ver cómo nos cambia h si es que duplicamos el flujo. ¿Me siguen hasta ahí? Pero para yo saber cómo me da h a un nuevo flujo, bueno, yo tendría que saber primero cómo me da h en el flujo inicial, por lo tanto, en qué zona de band inter estoy, ¿no es cierto?
0,06. Ah, no, es por 10 a la menos 3. Ya, bueno, voy a corregir esto. Ya. Se voy a poner acá, voy a poner solo el resultado. H es 0,06. ¿Ya? Ahí. Entonces, como les decía, yo para saber cómo me varía H, yo tengo que saber dónde estoy parado inicialmente en la curva de Van Dinter, es decir, cuánto vale mi velocidad lineal y cuánto vale mi H, y luego, al ubicarme yo en la curva de Van Dinter, yo podría predecir si es que mi H disminuye o aumenta, ¿ok? Ya, fíjense, tenemos por un lado H, aquí está 0,06, por otro lado tenemos la velocidad lineal, que era algo así como 15 centímetros por minuto, ¿no es cierto? Vamos ahora a ver cómo podríamos nosotros predecir esto. Ya, aquí voy a cambiarme, ¿no es cierto? Ya, ¿qué información el paper no entrega? Y aquí tengo que ser honesto con usted. Y no todos los papers la entregan, porque eso depende de la naturaleza del paper. El paper no entrega la curva. ¿Ya? La curva de Van Dinter no la da. No la da. ¿Ok? Entonces, aquí lo que yo voy a tener que hacer es, para efectos de educarlos a ustedes en la predicción del efecto de la velocidad lineal sobre la resolución, yo voy a tener que asumir una curva de Van Dinter típica y ubicarlos a ustedes en la zona de la curva para ver si es que razonan bien. Obviamente que para efectos de uno saber la curva real, si ustedes tuvieran que buscar una curva de Van Dinter, la forma de hacer esto es experimentalmente. Ustedes tendrían que ir evaluando H a distintos flujos, a distintas velocidades lineales, para construir esto. El paper que yo les mostré no la da. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a suponer que H 0,06 está acá, es decir, acá está 0,06, ¿okay? El valor que ustedes calcularon. Por lo tanto, en toda esta línea está el 0,06, no voy a cambiar la línea por una negra. Supongan que en toda esta línea está el 0,06, pero ustedes a la velocidad lineal que estaban trabajando era esta, una bien alta. Ustedes están trabajando a 15. O sea, este era el punto inicial que ustedes estaban trabajando. Voy a marcar en azul, este. Supongan que ustedes estaban ahí. ¿Ok? Ahora, ustedes proponen aumentar el flujo. Es decir, pasar de una velocidad lineal de 15 a una velocidad lineal de 30, porque la idea era duplicar el flujo. Por lo tanto, duplicar la velocidad lineal. Yo tendría que extender esto para acá. ¿Ok? Esto azul. Yo tendría que extender esto para acá. Y por lo tanto, esta curva de Van Dinter tendría que extenderla hasta 30, ¿no es cierto? Supongamos que llegaría hasta acá. Y supongan, y les voy a dar esto como tarea para mañana, ¿no es cierto? Mañana lo terminamos. Supongan que el 30 está acá. O sea, me refiero a que acá está 30, es decir, el doble de la velocidad lineal, porque ustedes proponían duplicar el flujo. Y ese 30, ¿no es cierto?, se les da en un contexto donde H pasó de 0,06 a, supongamos este valor que está acá, pasó a, voy a poner un valor más o menos típico, a 0,09. Supongan que eso, hasta allá ustedes llegaron, ¿ok? O sea, ustedes aumentaron el flujo, y como están en la zona de difusión turbulenta, ¿ok? La consecuencia es que al aumentar el flujo les aumenta H, porque lamentablemente su condición inicial estaba en difusión turbulenta, por lo tanto el H les va a aumentar. Asuman que el H le aumenta a 0,09, ¿ok? Ya, lo que lo voy a dejar de tarea para mañana, lo vamos a terminar mañana, es cómo le afecta la resolución si ese fuese la consecuencia. El lineal tiene razón, hay más dispersión, mayor H es más dispersión. Les va a afectar la resolución, para bien o para mal. Si es para bien, ¿cuánto mejora? Si es para mal, ¿cuánto empeora? Eso es lo que vamos a dejar pendiente para mañana, ¿ok?
Pero guarden por favor estos datos. 0,06 a 0,09. Nos vemos mañana porque ya me pasé el tiempo. Cuídense y por favor no se pierdan la clase de mañana para culminar. Saludos. Chao, chao.